Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para escuchar una historia que te hará apretar los puños de indignación y luego, con la misma intensidad, te conmoverá hasta el alma? Porque hoy no te voy a contar un cuento de hadas, sino una verdad cruda y hermosa sobre la justicia que, a veces, tarda, pero llega. El silencio en el salón de gala se rompió por el eco de una frase inesperada, pronunciada por mi pequeño hijo, que no solo desveló mi verdadera identidad ante mi humilladora, la señora Lombardi, sino que arrancó de cuajo la máscara de su arrogancia para exponer una verdad mucho más terrible. Una verdad que, créeme, ni la más lujosa de sus alfombras pudo volver a ocultar. Mi nombre es Elena Valera, y durante años fui una sombra en los relucientes pasillos del edificio élite, una mole de cristal y acero que se alzaba orgullosa sobre el skyline de la ciudad. A mis 30 y tantos, con la vida ya marcada por reveses que nadie más conocía, mi existencia era una madeja de rutinas agotadoras y silenciosas. Cada amanecer me encontraba en pie, mucho antes de que el sol asomara por el horizonte. Mis manos, a pesar de su juventud, ya mostraban el rastro de la fatiga, con una piel que se sentía áspera y las uñas siempre cortas por el trajín diario. Mi ropa, aunque limpia y cuidadosamente planchada, era simple, funcional, con los colores ligeramente desvaídos por innumerables lavados, una clara declaración de mi lugar en el mundo, el de quienes trabajan en las sombras para que otros brillen bajo los focos. Mi hogar, un modesto apartamento de apenas 2 habitaciones, incrustado en el corazón de ese mismo edificio élite, era un contraste brutal con el lujo que me rodeaba. No era un apartamento de lujo, no, era el que la administración del edificio destinaba al personal de limpieza y mantenimiento. Sus paredes, finas como el papel, dejaban filtrar los ecos de la opulencia ajena, el murmullo de las fiestas nocturnas, el arrastre de los tacones de diseño sobre el mármol, sonidos que se colaban por las rendijas de mi puerta como recordatorios constantes de la brecha infranqueable que me separaba de mis vecinos. Mi entorno era el de los rincones olvidados, las esquinas donde se acumulaba el polvo que nadie veía, la suciedad bajo las mesas de caoba pulida en los majestuosos vestíbulos. Las miradas, las miradas, eran las que más dolían. Los residentes pasaban a mi lado sin verme, como si mi figura diminuta fuera un mero accesorio del paisaje, una parte invisible del mobiliario. Los más jóvenes, recién llegados con sus fortunas heredadas, me concedían una mirada de condescendencia, a veces mezclada con un sutil asco, cuando mi carrito de limpieza entorpecía momentáneamente su paso por los pasillos inmaculados. ¿Por qué esta mujer siempre está en medio? Parecían decir sus ojos, mientras susurraban chistes sobre la lentitud de la señora de la limpieza, o se quejaban de alguna mancha que, milagrosamente, solo ellos podían ver. Yo lo escuchaba todo, cada comentario despectivo, cada risa ahogada que creían inaudible. Un nudo en la garganta se apretaba un poco más con cada uno de esos encuentros, un dolor silencioso que resonaba en lo más profundo de mi ser, una punzada que me recordaba mi invisibilidad. A veces, algún residente, absorto en su móvil o en una conversación trivial, me empujaba levemente al girar una esquina, sin siquiera un «disculpe», solo un gruñido irritado. Yo, con la misma inescrutable calma que había aprendido a forjar a golpes de realidad, me hacía a un lado, mi cuerpo menudo absorbiendo la brusquedad como la tierra absorbe la lluvia, dejando que la humedad de la humillación se filtrara hasta mis huesos. Soy un fantasma en mi propia casa, pensaba a menudo, mientras mis manos, tan callosas y marcadas por el trabajo, se aferraban al mango de la fregona, como al único objeto que aún me concedía un propósito tangible, una forma de seguir adelante por mi hijo, Leo.
Sus pequeños ojos, llenos de la inocencia que yo había perdido hacía mucho, eran mi único sol. Observaba los relojes de lujo que brillaban en las muñecas de los ejecutivos que bajaban en el ascensor, los bolsos de diseño colgados del brazo de sus esposas que paseaban a sus perros de raza, los trajes impecables que prometían éxito y poder. Y contrastaba esa opulencia visible con la precariedad oculta de mis propios bolsillos, apenas suficientes para cubrir el alquiler y la comida de cada mes, a veces no para el tratamiento médico de Leo, quien tenía asma crónica. Mi alma se encogía un poco más con cada ostentación de riqueza, no por envidia, sino por la injusticia de un mundo que valoraba las apariencias sobre la esencia, el brillo superficial sobre el mérito. Pero, ¿sabes qué, mi querido amigo? Detrás de esa apariencia de resignación, debajo de ese uniforme desgastado y esas manos curtidas, se escondía un secreto, un tesoro oculto que nadie sospechaba. Antes de que la vida me golpeara con la fuerza de un huracán, antes de la tragedia que se llevó a mi esposo y me dejó con un hijo pequeño y una montaña de deudas, Elena Valera había sido una arquitecta prodigiosa. No una cualquiera, sino una de las más prometedoras de su generación. Una mente brillante capaz de visualizar estructuras complejas, de entender la lógica oculta detrás de cada columna, cada viga, cada plano. Mi pasado ilustre, mi inteligencia excepcional, mi memoria fotográfica para los detalles espaciales y los códigos de construcción, todo eso había quedado sepultado bajo el peso de la necesidad. Los planos más complejos, los diseños más audaces, no se habían borrado de mi mente. Simplemente ya no los aplicaba a rascacielos vanguardistas, sino a la eficiencia con la que fregaba un suelo o desatascaba un desagüe. Nadie sospechaba mi verdadero don, mi verdadera vocación. Los pocos que alguna vez me conocieron en el ámbito profesional habían desaparecido de mi vida, convencidos de que yo había caído en la ignominia tras un escándalo que me implicó injustamente en un desfalco de una constructora donde trabajaba. Yo había sido la cabeza de turco, la víctima sacrificial en un entramado de corrupción que me superaba, que me dejó sin nombre y sin futuro profesional. Y así, esa habilidad extraordinaria, ese conocimiento profundo que aún bullía en mi cerebro, se mantenía oculta, subestimada. Un secreto que me acompañaba como una sombra en los pasillos de un edificio diseñado, irónicamente, por mis propios antiguos maestros. La ironía era una puñalada silenciosa. Cada decisión que tomaba, cada preocupación que me carcomía, cada observación que hacía del mundo a mi alrededor, todo se acompañaba de un monólogo interno que ocupaba mi mente, explorando las ramificaciones emocionales y estratégicas de mis pensamientos. Si acepto el turno extra, ¿tendré suficiente para la medicina de Leo este mes? Pero si lo hago, ¿cuánto dormiré? ¿Podré levantarme para limpiar a tiempo? Las dudas me asaltaban con la fuerza de un río embravecido. Cuando la señora Lombardi me humillaba, mi mente se debatía. Quiero responderle, quiero gritarle que no sabe nada de mí, que su fortuna no le da derecho a pisotear a nadie. Pero si lo hago, ¿qué pasará? ¿Perderé mi empleo? ¿Qué será de Leo? No, Elena, calla, respira hondo. Tu dignidad no está en lo que ellos piensen de ti, sino en lo que sabes que eres. La frustración me quemaba por dentro, una llama constante que amenazaba con consumirme, pero la esperanza, esa pequeña y terca chispa, siempre me recordaba a Leo, su sonrisa inocente, su futuro. Por él debo seguir, por él debo soportar este calvario, por él debo encontrar el camino. La determinación se mezclaba con el cansancio, creando una mezcla agridulce que era el motor de cada uno de mis días. La audiencia debía sentir mi dolor, mi esperanza, mi frustración
y mi inquebrantable determinación, porque eran el motor silencioso de mi existencia. Y en ese mundo de lujo y apariencias existía una mujer que personificaba todo lo que era la arrogancia, el clasismo, la traición y el abuso de poder. La señora Patricia Lombardi. Una mujer de 50 y tantos, con el cabello rubio cuidadosamente peinado y un aire de superioridad que la precedía. Era la presidenta de la Junta de Propietarios del edificio élite, una posición que usaba como un trono desde el cual dictaba su voluntad sobre la vida de los demás, especialmente de aquellos a quienes consideraba inferiores. Su crueldad no era ruidosa, no, era un veneno lento, silencioso, que se manifestaba en pequeñas acciones diarias y en diálogos despectivos. Cada vez que me veía en los pasillos, sus ojos gélidos me escaneaban de arriba abajo, deteniéndose con desdén en mi ropa sencilla, en mis zapatillas desgastadas. «Señora Valera», decía con una voz que era como el filo de una navaja, «veo que la mancha en el mármol del vestíbulo aún no ha desaparecido por completo. ¿Acaso necesita un manual para saber cómo fregar, o simplemente le falta la voluntad para hacer su trabajo correctamente?» No había un solo día sin una queja, sin una mirada de desprecio. Una mañana, la señora Lombardi encontró a Leo jugando con unos bloques de construcción en el área común, un pequeño intento de mi hijo por tener un espacio de juego en su apretado mundo. «¡Señora Valera!», logró con un tono de voz que hizo que Leo se encogiera. «Ya le he dicho que los niños no pueden jugar en las áreas comunes. Esto no es un patio de colegio, es un edificio de lujo. Si su hijo no sabe comportarse, debería quedarse en su apartamento». Los ruidos de esos bloques son insoportables para los demás residentes. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco, y no dudó en dar una patada a los bloques, esparciéndolos por el suelo, una manifestación deliberada de su crueldad. Yo sentí un fuego helado en el pecho, pero me incliné lentamente, recogiendo los bloques. Mis manos temblaban imperceptiblemente, mientras mi monólogo interno gritaba: «Un día, señora Lombardi, un día se arrepentirá de la forma en que trata a los demás». Al día siguiente, la señora Lombardi la volvió a encontrar en el pasillo, esta vez acompañada de un grupo de amigas que la escuchaban con sonrisas cómplices. «Ah, señora Valera, ¿sigues aquí? Creí que con lo lento que eres para limpiar, ya te habrían reemplazado», dijo con una risa falsa, mientras sus amigas reían a coro. La humillación era una estrategia, una forma de recordarme mi lugar, de pisotear mi autoestima. Cada vez que repetía estos patrones de comportamiento, variaba los detalles, el matiz en su voz, el gesto de su mano, la intensidad de su mirada, pero el objetivo era siempre el mismo: reforzar mi posición de subalterna, de ser insignificante, de ser una simple mancha en el impecable tapiz de su vida de lujo. Su caída, oh mi querido amigo, tenía que ser tan visceral y satisfactoria como el ascenso de mi espíritu, un acto de justicia poética. La vida cotidiana de Elena, en el edificio élite, era una danza coreografiada de invisibilidad y esfuerzo. Cada mañana, después de dejar a Leo en la guardería cercana, se enfundaba en su uniforme y comenzaba su turno en el edificio, un ciclo interminable de pulir, aspirar y desinfectar. Sus rutinas eran metódicas, casi robóticas, un escudo contra la monotonía y el desprecio. Recorría los pasillos con su carrito chirriante, escuchando los comentarios al pasar de los residentes sobre sus vacaciones en destinos exóticos, sus nuevas adquisiciones de diseñador, sus preocupaciones triviales. Cada palabra, cada risa, cada murmullo era un recordatorio constante de la distancia que la separaba de ese mundo. Los comentarios que escuchaba eran una banda sonora de su opresión.
Esta gente de la limpieza debería entender que el silencio es oro. Oía de una vecina mientras aspiraba a la entrada de su apartamento. Otra vez, la señora Lombardi, con su perro chihuahua en brazos, se quejó directamente a la administración sobre el olor a detergente barato que se colaba por su puerta, una indirecta despectiva hacia los productos que Elena usaba y que, a su parecer, eran demasiado comunes para el edificio élite. Estas palabras, aparentemente insignificantes, eran puñaladas lentas que se acumulaban. Elena sentía el ardor en sus ojos, pero se negaba a llorar. Sus labios se apretaban en una fina línea, una barrera contra la desesperación. Su cuerpo se tensaba, su corazón latía con un ritmo furioso, pero su rostro permanecía impávido, una máscara de indiferencia que ocultaba la tormenta interna. El impacto acumulativo de estas pequeñas agresiones era agotador, drenando su energía, pero al mismo tiempo forjando una resistencia de acero. La monotonía de su existencia no la adormecía, la hacía más consciente de cada injusticia. El contraste entre la opulencia del entorno y la humildad de Elena era flagrante, una injusticia palpable. Los techos altos, las arañas de cristal que pendían como joyas, los mármoles impecables y los muebles de diseño carísimo, todo gritaba riqueza. Elena, con sus manos agrietadas y su uniforme descolorido, se movía como una intrusa en un museo, un objeto discordante en una obra de arte. Recordaba una vez que la señora Lombardi la había interceptado en el vestíbulo, su voz con un tono dulzón que era más ofensivo que cualquier grito. «Ay, señora Valera, ¿ya terminó?» «Necesito que venga a mi apartamento. Mi empleada no ha podido venir y la mesa de mi comedor está un poco polvorienta. No le importaría, ¿verdad?» Era una orden disfrazada de petición, un gesto de poder que la colocaba a su servicio personal, humillándola frente a otros residentes que observaban con curiosidad. Elena, con el estómago encogido y las manos sudorosas por la rabia contenida, asintió, su voz un murmullo apenas audible. La escena la persiguió durante días, una herida abierta en su dignidad. «Es un peso sobre mi alma, una injusticia que me ahoga», pensaba mientras fregaba la cera del pasillo. Pero la vida de Leo dependía de ese empleo, y eso, para ella, era más valioso que cualquier orgullo. La semilla del cambio, mi amigo, germinó de la manera más inesperada, del lugar más puro, el alma inocente de mi hijo Leo. Un día, mientras yo limpiaba los pasillos del 8º piso, el que albergaba el apartamento de la señora Lombardi, escuché una discusión acalorada. La voz histérica de la señora Lombardi resonaba, acompañada por un tono más grave y profesional. Eran los ingenieros de la Junta de Propietarios, discutiendo un problema grave de estructura. Una grieta significativa había aparecido en el muro de carga principal del 8º piso, justo debajo del apartamento de la señora Lombardi, y se extendía hasta la fundación. Hablaban de riesgo estructural, millones en reparaciones y desalojo inminente. La señora Lombardi insistía en una solución rápida y barata, algo que los ingenieros desaconsejaban por completo, advirtiendo sobre las graves consecuencias si no se abordaba correctamente. Ella, ajena a la gravedad, solo pensaba en el coste y en su propia imagen. Esa misma tarde, mientras yo preparaba una cena frugal en nuestro pequeño apartamento, Leo, con sus ojos brillantes y su mente curiosa, jugaba con sus bloques de construcción. Estaba obsesionado con un nuevo diseño que había visto en un libro infantil. Una torre con un arco. Con sus deditos pequeños, intentó construirla, pero la torre se derrumbaba una y otra vez. De repente, Leo me miró con una expresión de frustración. «Mami, ¿por qué mi torre no se mantiene?» «Se rompe siempre por aquí, justo donde está el arco». Y con un trozo de crayón,
dibujó en un papel una pequeña grieta en la base del arco que había dibujado, exactamente donde la torre de bloques se caía. Una grieta. La misma forma, la misma ubicación que la grieta del edificio. Mi corazón dio un vuelco. Leo, sin saberlo, había replicado el problema estructural del edificio, de la misma manera intuitiva en que los niños entienden el mundo. En ese instante, una chispa, una idea apenas formada, encendió mi mente. Mi conocimiento arquitectónico, dormido por años, se agitó. Es el punto de carga, pensé. El arco no soporta el peso si la base está comprometida. Y si esa grieta está donde él dice, entonces el problema es muchísimo más grave. Está en el cimiento, no en el muro. La incredulidad inicial se mezcló con una punzada de esperanza. Podría ser una coincidencia, me dije. Pero, ¿y si no lo es? La persistencia de la señal, la forma en que Leo, con su inocencia, había puesto el dedo en la llaga del problema real, me obligaba a considerarlo. Mis pensamientos internos se desbocaron, una avalancha de preguntas y posibilidades. ¿Y si el problema del edificio era más profundo de lo que decían los ingenieros? ¿Y si mi conocimiento, el que había intentado enterrar bajo capas de humillación, era la clave para resolverlo? La idea me provocaba una mezcla de miedo y una excitación vertiginosa. Miedo a ser descubierta, a que mi pasado saliera a la luz, a la vergüenza que podría seguir. Pero también excitación ante la posibilidad de demostrar mi valía, de usar mi verdadero talento para algo significativo. ¿Qué pasaría si me equivocaba? ¿Y si se reían de mí, una limpiadora que de repente se creía arquitecta? El ridículo, la humillación, podrían ser peores que mi situación actual. Pero, por otro lado, ¿y si tenía razón? ¿Y si podía salvar a todos los residentes de un desastre y, de paso, salvar mi propia dignidad y asegurarle un futuro a Leo? La chispa de esperanza se convirtió en una pequeña llama, una determinación férrea. Es hora de que el mundo sepa quién soy realmente, o al menos que este edificio lo sepa. Por Leo, debo intentarlo. El proceso de transformación, de mi silenciosa metamorfosis de limpiadora a arquitecta en la sombra, fue un ballet meticuloso de investigación, observación y preparación. Cada noche, después de acostar a Leo, mi pequeño apartamento se transformaba en mi cuartel general de operaciones. Mi mesa de la cocina, donde solía preparar nuestras comidas frugales, ahora estaba cubierta con planos antiguos, libros de ingeniería estructural que desenterré de una biblioteca pública y cuadernos llenos de mis propios bocetos y cálculos. No resumía. Cada paso era vital. Mi investigación comenzó en los archivos municipales de la ciudad, un lugar polvoriento y olvidado al que pocos ponían un pie. Bajo la excusa de buscar información sobre la historia del barrio para un proyecto escolar de Leo, logré acceder a los planos originales del edificio Elite, que databan de décadas atrás. El polvo de esos viejos archivos, con su aroma a papel envejecido y tiempo olvidado, se adhería a mis finos trajes y al aire de la oficina, un contraste irónico con la imagen impoluta que proyectaba. Pasaba horas allí, rastreando cada línea, cada número, comparando los planos originales con la construcción actual. Descubrí inconsistencias, modificaciones no registradas, atajos que los constructores originales habían tomado para ahorrar costes, comprometiendo la integridad de la estructura. El zumbido constante de mi vieja computadora, donde cruzaba datos y buscaba coincidencias entre las licencias y los planos, se convirtió en la banda sonora de mis noches solitarias. Hubo múltiples obstáculos. La primera vez que pedí acceso a los archivos, una burócrata gruñona me dijo que esos documentos no estaban disponibles al público, mirándome por encima de las gafas con desdén. Mi corazón se encogió.
Quizás es una señal para que me rinda, pensé. La frustración me invadió, una ola helada de desesperación. Sentí la tentación de abandonar, de volver a mi rutina y aceptar mi destino. Pero la imagen de Leo, dibujando su torre agrietada, y la cara de la señora Lombardi, riéndose de mis modestos zapatos, reavivaron mi determinación. Number no, me rendiré, me dije. Volví al día siguiente, vestida un poco mejor, con una historia más convincente sobre un proyecto de investigación universitario, y finalmente me concedieron el acceso. Cada avance era seguido por un monólogo interno de alivio y una reevaluación estratégica. Esto es solo el comienzo. Ellos no saben lo que se les viene. Luego vino la observación secreta del edificio. Durante mis turnos de limpieza, mis ojos no solo veían la suciedad, veían patrones en las grietas, escuchaban los crujidos inusuales de las vigas. Con una linterna y una pequeña cámara que guardaba en el bolsillo de mi uniforme, me colaba en los sótanos, en las salas de máquinas, en los conductos de ventilación, buscando el verdadero origen de la grieta, el punto débil que los ingenieros de la Junta no habían logrado identificar. El ambiente en esos lugares era lúgubre, oscuro, con el olor a humedad y metal oxidado. El miedo me invadía a veces, el temor a ser descubierta por un guardia de seguridad, a que mi pequeño secreto fuera expuesto antes de tiempo. Un paso en falso y todo se desmorona, me recordaba, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Pero la adrenalina me impulsaba. La recolección de pruebas fue un desafío constante. Necesitaba documentos, fotos, cálculos que probaran mis teorías. Descubrí que los ingenieros originales habían alterado informes para ocultar los defectos de construcción, y encontré copias de esos informes en viejos armarios de almacenamiento en el sótano, ocultos bajo una pila de documentos de mantenimiento obsoletos. Era un hallazgo valiosísimo. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página, el flash de la cámara apenas visible en la penumbra. ¿Los riesgos? Si me descubrían, sería despedida de inmediato, y lo que era peor, mi reputación quedaría destruida, imposibilitando cualquier futuro para Leo. Sentía el sudor frío resbalar por mi espalda, el nudo en mi estómago apretándose con cada clic de la cámara. Un día, mientras revisaba los ductos de ventilación, una rejilla mal colocada casi me expone a un guardia de seguridad. Me escondí rápidamente detrás de unos contenedores, mi corazón martilleando, el miedo tan intenso que mi respiración se agitó. Casi todo se va al traste, pensé. Pero el contratiempo solo fortaleció mi determinación. Son pruebas de que estoy en el camino correcto, me dije. Mis monólogos internos eran un torbellino de emociones, desde la euforia por un nuevo hallazgo hasta la desesperación por un obstáculo imprevisto. Cada cálculo matemático, cada croquis detallado de la estructura del edificio, era un acto de fe, una pieza más en el rompecabezas de mi vindicación. Y con cada pieza, mi convicción crecía. La verdad está ahí, Elena. Solo tienes que desenterrarla. Para mi sorpresa, y para la de todos los que me habían subestimado, surgieron alianzas inesperadas que se tejieron en el entramado de mi plan, demostrando que la luz puede encontrarse en los lugares más insospechados. El primero en unirse a mi causa fue el señor Javier Rojas, el jefe de mantenimiento del edificio. Un hombre de unos 50, con el pelo canoso y una mirada cansada pero observadora, Javier había trabajado en el edificio élite desde su construcción. Siempre me había tratado con respeto, una rareza en aquel lugar, y había notado mi meticulosidad, mi inusual atención a los detalles estructurales. Él había sido testigo de la negligencia de la Junta de Propietarios y la arrogancia de la señora Lombardi. Al principio,
Cuando le mostré mis cálculos y mis observaciones sobre la verdadera grieta, me miró con escepticismo, su ceño fruncido. Señora Valera, sé que usted es muy observadora, pero esto es trabajo de ingenieros de alto nivel. Su voz era cautelosa, un reflejo de su lealtad al edificio, pero también de su miedo a las represalias. Yo no lo presioné. Le hablé con la calma que solo la convicción profunda puede dar, explicándole la lógica de mis hallazgos, la forma en que los planos originales se contradecían con las grietas visibles, y cómo el problema no era superficial, sino profundo, en el punto de carga principal del edificio. Le mostré las fotos de los informes alterados, los que había encontrado en el sótano. Javier me miró con una expresión que pasó de la duda a la preocupación, luego a una creciente admiración. Sus ojos, antes opacos por la rutina, ahora brillaban con una nueva chispa. «Dios mío», susurró, repasando mis croquis. «Todo encaja». «Usted no es solo una limpiadora, ¿verdad?» Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio. «No, señor Rojas, no lo soy, y necesito su ayuda para que nadie más se ponga en peligro». Fue en ese momento, en la discreta sala de máquinas, entre el zumbido de los motores y el olor a aceite, que nuestra confianza se forjó. Javier, motivado por un profundo sentido de responsabilidad por la seguridad del edificio y por una inquebrantable ética de trabajo, me prometió su apoyo incondicional. «Cuente conmigo, señora Valera, lo que sea necesario. He visto demasiada injusticia en este lugar». Sus aportaciones fueron cruciales. Él conocía cada recoveco del edificio, cada pasadizo secreto, cada interruptor que podía abrirme una puerta. Sus diálogos conmigo eran extensos, llenos de información técnica y consejos prácticos, y también de una creciente admiración por mi inteligencia. Mi segunda aliada, aún más sorprendente, fue la joven periodista Marina Solís, una residente del piso 20 que trabajaba para un importante diario de investigación. Marina era una mujer brillante, con un ojo agudo para la injusticia y una pluma implacable. Había sido testigo de las constantes humillaciones de la señora Lombardi hacia mí, y aunque nunca había intervenido, la indignación se había cocido a fuego lento en su interior. Un día, mientras yo limpiaba los espejos del gimnasio, la escuché discutir por teléfono con un colega sobre la falta de una buena historia. «Todo es tan superficial, tan vacío», se quejaba. Ese fue mi momento. Me acerqué a ella con cautela. «Señorita Solís», dije, mi voz apenas un susurro. «Creo que tengo una historia para usted. Una que le revelará la verdadera naturaleza de este edificio y de quienes lo dirigen». Marina, con su mirada perspicaz, me observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Soy Elena Valera, la limpiadora, y soy una arquitecta. Y este edificio está a punto de colapsar, no por un accidente, sino por un fraude». Su reacción fue de incredulidad inicial, un levantamiento de cejas escéptico. «¿Una arquitecta? ¿Usted?» Pero mi firmeza, la convicción en mis ojos y la precisión con la que empecé a describir los fallos estructurales la capturaron. Le mostré las pruebas, los mismos documentos que le había enseñado a Javier. La expresión en su rostro cambió drásticamente. De la incredulidad pasó al asombro, y de ahí a la chispa del periodista que huele una primicia. «¿Por qué me cuenta esto a mí?», Zrenia preguntó, su voz ahora grave y llena de interés. «Porque sé que usted busca la verdad, señorita Solís», le respondí. «Y porque necesitamos una voz que llegue a la gente, una voz que no pueda ser silenciada». Marina, impulsada por su propia motivación de exponer la corrupción y de dar voz a los que no la tienen, se comprometió a ayudarme. «Esto es enorme, señora Valera. Voy a necesitar tiempo para investigar por mi cuenta, pero si todo es cierto, esto hará temblar a la ciudad.
y yo estaré ahí para contarlo. Sus interacciones conmigo se volvieron secretas, reuniones furtivas en el parque, llamadas cifradas. Marina me daba consejos sobre cómo presentar la información, cómo documentar los hechos para que fueran innegables. La evolución de nuestra relación, de una limpiadora y una periodista a dos cómplices en la búsqueda de la justicia, fue una de las recompensas más gratificantes de mi viaje. Sus diálogos, llenos de preguntas agudas y de un creciente respeto, alimentaban mi determinación. A medida que mi investigación avanzaba y mis alianzas se consolidaban, la tensión en el edificio élite se volvió palpable. Los antagonistas, liderados por la señora Lombardi y un par de miembros de la Junta que se beneficiaban de su corrupción, comenzaron a sentir la presión, un sutil, pero innegable, cambio en la atmósfera. Habían notado mi presencia más allá de mis tareas de limpieza, mis ojos curiosos, mis conversaciones discretas con Javier y, lo que era peor, con Marina Solís. La primera confrontación menor llegó una tarde, cuando yo revisaba unos planos antiguos en la sala de máquinas junto a Javier. La señora Lombardi apareció de repente en el umbral, su rostro contorsionado por una mezcla de sospecha y furia. «¿Qué están haciendo aquí?» «Componen placement», espetó, su voz gélida. «Esta no es un área para reuniones informales, y usted, señora Valera, debería estar limpiando, no perdiendo el tiempo con el personal de mantenimiento». Sus gestos eran bruscos, su cuerpo rígido. Javier, a mi lado, se puso tenso, pero yo, sorprendentemente, sentí una calma que antes no conocía. «Estamos discutiendo un asunto importante sobre la seguridad del edificio, señora Lombardi», respondí, mi voz serena, sin titubeos. La señora Lombardi se burló. «¿La seguridad? ¿Usted? No me haga reír». «Vuelva a sus tareas, antes de que decida que esta pérdida de tiempo es un motivo para un despido inmediato». Su mirada era una amenaza directa, un desafío. Mi corazón, al principio, dio un vuelco, un instante de miedo que me recordó mi vulnerabilidad. Pero esa chispa inicial de temor fue rápidamente reemplazada por una firmeza inesperada. «Hago mi trabajo, señora Lombardi, y mi trabajo también es velar por la seguridad de este edificio». La observé directamente a los ojos, sin parpadear. Ella, sorprendida por mi audacia, se dio la vuelta con un resoplido de desprecio, pero la semilla de la duda ya había sido sembrada en su mente. Su paranoia comenzó a crecer. Una segunda confrontación ocurrió días después. La señora Lombardi me interceptó en el vestíbulo, su voz ahora un susurro venenoso, su rostro peligrosamente cerca del mío. «He oído rumores, señora Valera, rumores de que está hurgando donde no debe, que está sembrando dudas entre los vecinos. ¿Cree que no me doy cuenta? Su pasado está lleno de escándalos, ¿o ya lo olvidó? Un paso en falso, y me encargaré de que su hijo y usted se queden en la calle, no solo sin empleo, sino sin techo». Sus palabras apenas veladas eran una amenaza directa a Leo, a mi vulnerabilidad más profunda. Sentí un escalofrío que me recorrió el alma. Mi primer instinto fue retroceder, de encogerme ante la magnitud de su maldad. Mis manos se cerraron en puños, mis uñas se clavaron en la carne. Pero mi monólogo interno fue un grito de guerra. «No te doblegues, Elena. Por Leo, no puedes ceder. Esta mujer no tiene poder sobre tu verdad». Miré a la señora Lombardi con una expresión fría, mi determinación grabada en cada fibra de mi ser. «Mis errores pasados son lecciones aprendidas, señora Lombardi. Su presente parece ser el que está en entredicho, y le aseguro que mi hijo no tiene nada que temer de mí. Pero quizás de otros, sí». Mi voz era baja, pero firme, con una autoridad que la descolocó. Ella parpadeó.
Su rostro se tiñó de un ligero pánico, el reconocimiento de que yo sabía más de lo que ella sospechaba. La desesperación creciente de los antagonistas era palpable. La señora Lombardi empezó a convocar reuniones de la Junta con más frecuencia. Sus discursos eran cada vez más erráticos, llenos de acusaciones vagas y de una necesidad imperiosa de reafirmar su control. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora se veían salpicados de una paranoia creciente. Había contratado guardias de seguridad adicionales para monitorear el edificio, especialmente las áreas de archivos y mantenimiento, intentando frenar mi investigación. Pero ya era demasiado tarde. La tensión era un hilo estirado al máximo, a punto de romperse. Mi monólogo interno en esos momentos era crucial. Evaluaba cada riesgo, cada movimiento de la señora Lombardi, planificando mi siguiente paso. Ella está asustada. Eso es bueno. El miedo la hará cometer errores, y yo estaré lista para capitalizar cada uno de ellos. Mi resolución se había forjado en el fuego de la adversidad, y ahora estaba lista para encender la mecha. El clímax, mi querido amigo, fue una explosión que reverberó por los cimientos de la ciudad, un punto de inflexión grabado en la memoria de todos los presentes. La escena se desarrolló en la crucial reunión anual de la Junta de Propietarios del Edificio Élite, un evento donde se decidía el destino financiero de la comunidad y donde la señora Lombardi esperaba consolidar su poder y presentar su solución definitiva a la grieta estructural. Un plan costoso y superficial diseñado para beneficiar a un contratista corrupto, su cómplice en esta farsa. El gran salón de eventos del edificio Élite estaba abarrotado. Las luces brillantes de los candelabros de cristal iluminaban el ambiente de opulencia forzada. Los propietarios, la mayoría de ellos personas acaudaladas y exigentes, ocupaban sus sillas de terciopelo, sus rostros una mezcla de aburrimiento y expectativa. El aire era denso con el perfume caro y el murmullo de conversaciones triviales. La señora Lombardi, impecable en su traje de seda, con su sonrisa de superioridad bien ensayada, ocupaba el centro de la mesa principal, flanqueada por sus leales secuaces y el ingeniero que había aprobado su plan fraudulento. Cuando la señora Lombardi tomó la palabra, el murmullo se acalló. «Estimados propietarios», comenzó con su voz melosa, «estoy aquí hoy para presentarles la solución a nuestro pequeño inconveniente estructural. Una solución eficiente y, aunque costosa, necesaria para la seguridad de nuestro querido hogar». Mientras hablaba, unas diapositivas mostraban imágenes de la grieta y luego unos gráficos de barras que prometían una rápida reparación. Era una farsa bien montada. Pero entonces se escuchó un pequeño murmullo desde la última fila. Era Leo, mi pequeño Leo, quien, sentado discretamente a mi lado, había estado dibujando en un cuaderno. Sin darse cuenta de la solemnidad del momento, levantó su dibujo y, con la inocencia que solo un niño posee, lo mostró. Era una réplica de los planos del edificio, pero con una inmensa grieta que se extendía desde la base hasta la cúspide. ¿Por qué la señora Lombardi no arregla la grieta de verdad, mami? Esta es la importante, dijo en voz alta, señalando el punto exacto que yo había identificado como el origen del problema. El salón se quedó en un silencio sepulcral. La señora Lombardi, que estaba a punto de cerrar su presentación, se detuvo. Su sonrisa se congeló en su rostro. Su mirada se clavó en mi hijo y luego en mí, con una mezcla de horror y furia. «Señora Valera, ¿qué hace su hijo aquí? ¿Y qué tontería está diciendo?» Su voz era un grito agudo. Fue mi momento. Me puse de pie lentamente, mi figura diminuta, ahora irradiando una autoridad imponente. Mi hijo, señora Lombardi, acaba de señalar la verdadera grieta, la que su solución pretende ignorar.
El murmullo de los asistentes se convirtió en un coro. Yo, sin inmutarme, hice una señal a Javier Rojas, quien, con un control remoto, cambió las diapositivas en la pantalla gigante. Lo que apareció no fueron los gráficos fraudulentos, sino los planos originales del edificio, con mis anotaciones y cálculos, y fotografías detalladas de las verdaderas fallas estructurales, los puntos débiles que yo había descubierto en mis investigaciones secretas en los sótanos. «Mi nombre es Elena Valera», declaré, mi voz firme y resonante en el vasto salón. Y antes de ser la limpiadora de este edificio, fui una arquitecta. Me vi obligada a ocultar mi identidad por una injusticia del pasado, pero la seguridad de este lugar y de todos ustedes me ha obligado a revelar la verdad. Este edificio no está a punto de colapsar por una simple grieta, sino por un defecto de diseño grave, uno que fue ocultado deliberadamente en la construcción original y que la señora Lombardi, con su plan actual, está a punto de empeorar catastróficamente. Cada palabra era un golpe, un martillo que destrozaba la fachada de la señora Lombardi. Las reacciones fueron explosivas, en tiempo real. La señora Lombardi se puso pálida, su rostro se descompuso, sus labios temblaban, incapaces de formar palabras. La incredulidad se transformó en negación salvaje, luego en furia descontrolada. «Esto es una patraña. Esta mujer es una mentirosa. Una limpiadora no puede saber de arquitectura». «Es una calumnia. Zrenia», gritó, su voz histérica, el sudor frío perlado en su frente. Intentó levantarse y abalanzarse sobre mí. Sus manos temblaban, pero sus cómplices la detuvieron. Sus rostros también se tiñeron de blanco. Los aliados reaccionaron con un orgullo palpable. Javier Rojas asintió con la cabeza, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Marina Solís, sentada en la primera fila, con su cámara en mano, disparaba fotos sin parar, sus ojos brillando con la emoción de la exclusiva de su vida. Los espectadores, los otros propietarios, estaban en shock. Sus ojos estaban muy abiertos, sus bocas ligeramente abiertas. Algunos murmuraban con indignación, otros se levantaban de sus asientos, señalando a la señora Lombardi. El silencio ensordecedor que siguió a mi revelación fue roto por un coro de «vergüenza, Zrenia, nos ha engañado. Es un peligro para todos». El cambio de poder fue instantáneo y demoledor. Ya no era la humilde limpiadora, sino la salvadora del edificio. Mis diálogos, antes humildes, ahora eran concisos, firmes, llenos de autoridad recién encontrada. «Señora Lombardi», dije, mi voz tranquila pero cargada de poder, «tengo las pruebas de su complicidad con el contratista, los informes originales que demuestran el fraude y el testimonio del señor Rojas. La verdad ha salido a la luz». En ese preciso instante, varias personas uniformadas de la Fiscalía y la Policía entraron al salón, alertados por Marina Solís. Se dirigieron directamente a la mesa principal. Los flashes de las cámaras estallaron con una intensidad cegadora. El caos se desató en el salón, un torbellino de gritos, empujones y el sonido seco de las esposas. La señora Lombardi, con el rostro desfigurado por el terror y la rabia, fue escoltada fuera del escenario, su humillación pública, total. La vindicación era mía. La caída de la señora Lombardi y sus cómplices fue una espiral descendente, tan brutal como satisfactoria, mi querido amigo. Lo que comenzó como una humillación pública en el salón de gala se transformó rápidamente en una cascada de consecuencias legales, sociales y profesionales que la arrastraron al abismo. Las imágenes de su rostro desfigurado por la rabia y el terror mientras era escoltada por la policía se reprodujeron incansablemente en todos los noticieros y diarios del país. Su nombre, que antes era sinónimo de lujo y poder,
se convirtió en sinónimo de corrupción y engaño. Las investigaciones se expandieron más allá del fraude en la renovación del edificio. La Fiscalía, impulsada por la contundencia de mis pruebas y el testimonio impecable de Javier y Marina, descubrió una intrincada red de malversación de fondos de la comunidad, sobornos a inspectores de obras y manipulación de contratos que la señora Lombardi había orquestado durante años. Se revelaron tratos turbios en otras propiedades donde ella tenía influencia, un imperio de engaño construido a base de su avaricia. Se abrieron juicios en múltiples jurisdicciones. La que había sido la intocable reina del edificio élite se vio arrastrada por el fango de los tribunales, su nombre mancillado en cada titular. Los bienes de la señora Lombardi fueron incautados, sus cuentas bancarias congeladas, sus propiedades embargadas para compensar a los propietarios del edificio y a las víctimas de sus fraudes. Su mansión en las afueras, su apartamento de lujo en el edificio élite, sus coches de alta gama, todo le fue arrebatado. De la opulencia más descarada, pasó a la más humillante precariedad. Fue condenada a prisión por sus crímenes, y su nueva realidad era la de una celda compartida, el uniforme monótono, la comida insípida y el desprecio de los demás reclusos, quienes la reconocían de la televisión y se mofaban de su caída. Su arrogancia se derrumbó por completo, reemplazada por una desesperación visceral. Se vieron imágenes de ella en el patio de la prisión, su cabello despeinado, sus ojos vacíos, su cuerpo encorvado. De la mujer imponente y pulcra no quedaba más que una sombra demacrada. Los que antes la reverenciaban, ahora la evitaban. Sus antiguos amigos de la alta sociedad, sus socios de negocios, sus sirvientes y empleados que la adularon, todos le dieron la espalda, la borraron de sus vidas como si nunca hubieran existido. Su red de apoyo se desintegró, dejando al descubierto la fragilidad de su poder construido sobre la mentira y el miedo. La humillación pública fue su cárcel, la soledad su castigo. La bancarrota de su alma era infinitamente más profunda que la de sus finanzas, una ruina que ninguna cantidad de dinero podía reparar. Mientras la señora Lombardi caía en el abismo de sus propias fechorías, mi vida, la de Elena Valera, ascendía de las sombras hacia una luz resplandeciente, un triunfo que superó mis sueños más audaces. No fue un ascenso impulsado por la venganza, sino por la vindicación, la sanación y el inquebrantable deseo de construir un futuro mejor. El éxito no era solo mío, era de Leo, de Javier, de Marina, de todos los que habían creído en la verdad. Mi nuevo estatus profesional fue meteórico. La junta de propietarios, avergonzada por el escándalo y agradecida por mi valentía, me ofreció el cargo de jefa del Departamento de Planificación y Desarrollo del edificio élite, una posición creada especialmente para mí, con un salario que superaba con creces mis necesidades. Acepté, pero con una condición. El edificio no solo sería reparado, sino que se convertiría en un modelo de sostenibilidad, inclusión y responsabilidad social. Mi primera gran obra fue la supervisión de la reconstrucción de los cimientos, la parte vital que la señora Lombardi había intentado ignorar. No solo reparé la estructura, sino que la modernicé, asegurando que el edificio élite fuera, por fin, un lugar seguro y digno para todos. Mi sanación emocional fue un proceso lento, pero profundo. Dejé de sentirme una sombra. Cada vez que caminaba por los pasillos, los residentes me saludaban con respeto, algunos incluso con una sonrisa. Las miradas de desprecio se habían transformado en miradas de admiración. Mi modesto apartamento fue renovado y ampliado, convirtiéndose en un hogar luminoso y espacioso, lleno de la alegría de Leo y la paz que finalmente había encontrado. Ya no había necesidad de esconder mi talento. Mi nueva oficina,
con vistas a la ciudad, no tenía el brillo frío del cristal, sino la calidez de la madera y la presencia de libros de arquitectura, un reflejo de mi propia transformación. La paz interior, antes esquiva, ahora se asentaba en mí como una brisa suave y constante. El impacto en mi familia fue inmenso. La salud de Leo mejoró drásticamente gracias a los mejores tratamientos y a un ambiente libre de estrés. Su futuro, que antes era una preocupación constante, ahora estaba asegurado. Pude inscribirlo en una de las mejores escuelas de la ciudad, donde su curiosidad innata por la arquitectura fue fomentada, un pequeño guiño del destino a su papel crucial en mi historia. Mi nueva posición me permitió trascender el éxito personal para abrazar un propósito mayor, la filantropía y el legado. Creé la Fundación Cimientos Sólidos, dedicada a proporcionar viviendas dignas y seguras a familias de bajos recursos, utilizando los principios de construcción sostenible y ética que la señora Lombardi había ignorado. Lanzamos programas de becas para jóvenes talentos en arquitectura y construcción, especialmente para aquellos que, como yo, venían de entornos desfavorecidos. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde se creaban oportunidades y se inspiraban cambios positivos en la sociedad. Tuve reencuentros significativos. Un día, en un evento benéfico organizado por la Fundación Cimientos Sólidos, vi a Marina, la periodista, quien me saludó con una genuina sonrisa de admiración. «Elena», me dijo, «tu historia lo ha cambiado todo». La directora de la guardería de Leo, que antes me miraba con lástima, se acercó a mí con respeto. «Señora Valera, su historia es una inspiración para todos nosotros». Incluso el conserje del edificio, quien antes apenas me dirigía la palabra, ahora me saludaba con una inclinación de cabeza y una sonrisa sincera. Sus reacciones estaban llenas de matices, vergüenza por el pasado, admiración por mi perseverancia y un profundo arrepentimiento por haber sido ciegos a mi verdadero valor. Ya no era la limpiadora invisible, era la arquitecta, la líder, la mujer que había demostrado que la dignidad y la justicia siempre prevalecen. Y así, mi querido amigo, la historia de Elena Valera se convirtió en un faro, un testimonio imperecedero de que la verdadera dignidad no reside en las apariencias ni en el poder adquirido, sino en la integridad del espíritu y la valentía de enfrentar las sombras. La lección de vida aprendida, grabada en cada ladrillo reconstruido del edificio élite, resonó con cada nueva oportunidad creada, con cada vida transformada por la Fundación Cimientos Sólidos. Demostró, una vez más, que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social o su riqueza, sino por la profundidad de su sabiduría, la fortaleza de su carácter y la capacidad de ver la verdad donde otros solo ven el brillo. El legado duradero de Elena, la arquitecta del alma, trascendió su propia existencia. Ella, que había sido una sombra, se convirtió en la luz que iluminó la oscuridad. El edificio élite, una vez un símbolo de la arrogancia, ahora era un monumento a la resiliencia humana y a la justicia social. Su historia fue un testimonio viviente de que, a veces, la voz más poderosa surge del rincón más humilde, y que el verdadero progreso comienza cuando nos atrevemos a limpiar no solo el polvo de los muebles, sino las manchas inmundas de la injusticia que se incrustan en el alma misma de una sociedad. Y así, Elena Valera, la mujer que lo perdió todo y lo recuperó con creces, se convirtió en una leyenda viva, su nombre sinónimo de esperanza, de perseverancia y de la creencia inquebrantable en que la verdad siempre, tarde o temprano, encuentra su camino para resplandecer. Años después, la Fundación Cimientos Sólidos operaba a nivel global, y el nombre de Elena Valera era reconocido como el de una visionaria,
una mujer que reconstruyó no solo edificios, sino vidas.